Ok. ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gerardo. Qué bueno estar otra vez en este espacio, en este conversatorio, en tener un momento para charlar. Hoy ya no necesitamos presentación porque ya hemos hecho otro conversatorio previamente, así que vamos a pasar directamente al tema, que hoy es Atahualpa Yupanqui, el más conocido, pero además con fundamento, el mejor representante de lo que podemos llamar el folclore argentino, sabio caminante, místico trovador, que de algún modo hizo conocido el folclore nuestro en muchos ámbitos del mundo, y que nos sigue dando que pensar. Entonces vamos a hacer un diálogo a partir de una de sus canciones, vos elegiste esa canción, pero de algún modo en el contexto de su pensamiento, de su decir, que es una verdadera filosofía sapiencial, una cosmovisión, que de nuevo nos ayuda hoy todavía a nosotros a seguir pensando, pese a que el imaginario en el que él vivió de algún modo hoy fue desapareciendo, es decir, respondía a un tiempo que hoy prácticamente en cuanto a cultura se fue transformando como muy decisivamente. Pero su filosofía, su pensamiento, su poesía nos sigue dando que pensar. Tal cual. Cuando yo me encontré con los escritos de Atahualpa, con sus libros, cuando era joven, y que realmente me han significado mucho, y he considerado que este hombre tenía algo para decirme y para decirnos a los argentinos y al mundo, ¿no? Porque él tiene una mirada sobre el hombre y una mirada sobre el mundo que realmente aporta un montón, ¿no? Así que bueno, para mí es muy grato en esta etapa de mi vida volver a encontrarme con él en este espacio y poder compartir lo que para mí significa este hombre y este poema que he elegido, ¿no? Donata para mí es como ese ser ahí, en el mundo y en la historia, ¿no? No es estar, ni es hacer, sino es ser ahí, ¿no? Un hombre que ha sabido eh, ser en el mundo, y ser de una manera muy particular. Nosotros vamos a poner entonces el texto de la canción, El cielo está dentro de ti, es la canción que elegimos, no la música. Vamos a poner el enlace de la canción después al pie del video, para evitar después tener problemas con YouTube. Entonces, vamos a trabajar a partir del texto que ahora mismo ya comparto en pantalla. Ok, ahí está. Bueno, aquí dice que la autora ha sido Paula Nenet, su esposa, y el intérprete ha sido Atahualpa, ¿no? Así que bueno, ha sido escrito y ha sido hecho música en un contexto también de intimidad y en un contexto amoroso de dos personas que se han amado y se han amado mucho. Así que 40 bueno, años. Estuvieron juntos ¿cómo? 40 años. Sí, muy mucho. Y hay muchas canciones que yo no sabía eran justamente de Nenet. Por ejemplo, El Alazán, Luna Tucumana, cantos que son muy conocidos y que siempre interpretó Yupanqui, y que en algunos casos le puso el seudónimo de Pablo del Cerro o algo así, Pablo del Cerro, una cosa así era el seudónimo que él usaba. Por una cuestión también, diríamos, de época, hoy sería un poco como hasta escandaloso, ¿no es cierto? Porque la mujer ahí quedaba totalmente, de algún modo, invisibilizada,
Pero, por ejemplo, se dio también con John Lennon y Yoko Ono. Imagine, en realidad es más de Yoko Ono que de John Lennon. Eran cosas que, bueno, parece que eran comunes en otras épocas. Sí, eso que siempre decían, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Y por ahí, bueno, se repite eso. Bueno, este texto, este poema, que como todos nosotros sabemos, los poemas es un lenguaje abierto. Entonces, no hay una sola manera de adentrarse en él, de entenderlo, de comprenderlo, de gustarlo. No es como los lenguajes que son más conceptuales, que es eso y no otra cosa. Bueno, el poema tiene eso de lindo, como lo tiene el arte, ¿no? Que son lenguajes abiertos, que da la posibilidad de alguna manera de que el que los lee apropiarse de ello, dejar que ese poema influya adentro nuestro, nos afecte y podamos después hacer una devolución de eso, ¿no? Que no siempre coincide con la intencionalidad o el porqué del autor, ¿no? Pero que es válido en todo trabajo artístico y en todo lenguaje artístico, ¿no? Que es muy rico eso. Así que bueno, este poema, libre de razones lógicas y lleno de imágenes elocuentes, me ha dicho a mí muchas cosas. Me ha hecho descubrir en él algunas protopalabras, ¿no? Palabras del origen, originales, de origen, que me acercan al origen, que me acercan al principio, que me acercan a la esencia, ¿no? Y de este poema yo he recogido 5 palabras que son descansar, mirar, soledad, camino y cielo. Estas palabras las vamos a encontrar en cada uno de los versos de este hermoso poema. Este hermoso poema hecho canto. Comenzaríamos por ahí tratando de meternos en este descansar. ¿En qué significa este descansar? Según lo que a mí me afectó, lo que a mí me dijo, ¿no? El verso dice así: en lo alto de la sierra me detuve a descansar y sentí que me iba sin moverme del lugar. Detenerse a descansar, parar, quedarse quieto. Un ser ahí sin pensar. Hacer lenta la marcha hasta quedarse quieto, hasta quietar el alma, hasta quietar los pensamientos, hasta quietar el cuerpo físico, hasta aquietar las emociones. Sin movimiento aparente. Allí, dice, en lo alto de la sierra, subir al cerro, a lo alto. En lo alto del espíritu humano, diría yo también. En lo alto del ser ahí, más allá del estar, como decía antes, más allá del hacer. Como en un descanso sabático. Rodeado del silencio, me alude al sábado santo. Un silencio acallado, quieto, en descanso, como dormido, con lo que pasa en un sábado santo, en un descanso sabático.
Allí sentí que me iba, dice el texto, pero sentí que me iba sin moverme del lugar. Como que fue arrobado, fue extasiado, saliendo de sí, haciéndose a un lado de aquello que distraiga, la quietud, el silencio, la calma, el descansar. Haciéndose a un lado de lo que distrae. En quietud donde cesa el intelecto, la pasión, la conciencia de una existencia individual, para dar lugar a volver al origen, a la esencia y descansar allí. Me detuve a descansar. ¿Dónde? En las espiritualidades modernas se busca acumular experiencias, empoderar el yo, desarrollar la persona individual, bueno, todas esas cosas, ¿no? En cambio aquí dice, sentí que me iba sin moverme del lugar. Se iba el yo. Se iba la conciencia de individualidad, sin moverse de ese lugar, sin acumular cosas, sin acumular información, sin acumular conocimiento, sin acumular experiencias variadas. En el descansar, parar, detenerse, acallar, aquietar, allí es posible estar ahí en descanso, ser ahí. Es posible el éxtasis, como alude este verso, un éxtasis y al mismo tiempo una kenosis, un vaciamiento de todo aquello que no es esencial y que me permite descansar en un todo. Esta sería como lo que a mí me alude este primer verso y esta primer protopalabra, esta palabra que me lleva al origen, que es el descansar. Para poder pasar ahora al mirar, que no es el ver muchas cosas, es mirar. Y para el mirar también hay que detenerse, hay que parar, hay que ir lento, mirar. Y el texto dice, los ojos se me perdieron en aquella inmensidad y me olvidé de mí mismo, nuevamente se olvida de sí mismo. Tanto mirar y mirar. Contemplar la vida como acontecimiento. Eso es mirar y mirar. Queda atrás el ver especulativo, el ver que representa, el ver que calcula, el ver que comprueba, el ver que objetiva. Los ojos se me perdieron, ya no sirven para ese ver. Aparece el mirar que hace posible descubrir la inmensidad de un paisaje en lo alto de la sierra, en la cima de la montaña. La inmensidad del misterio, la inmensidad del ser con mayúscula en el ser ahí, humano, quieto, contemplando. La inmensidad que solo pueda ser abarcada desde un mirar contemplativo. Y no es nada raro, no,
no pasa por algo extraordinario de momentos, no, sino es aquietarse, quedarse, dejar de ver particularidades y mirar lo que acontece, el misterio de la vida, el misterio de la muerte, el misterio de ese paisaje, de esa inmensidad y de ese ser que se va develando poquito a poquito y nos va descubriendo un rostro. Esta mirada contemplativa que descubre el acontecer de la vida. Mirada contemplativa como una visión mística, yo diría más allá de lo racional, porque muchas veces no se puede explicar, aunque dicen que es una gracia poder vivirlo, poder entenderlo y poder transmitirlo, ¿no? Pero muchas veces solo uno lo puede vivir. Hundida en el esplendor de lo que se oculta. Una mirada que se hunde en un esplendor de lo que se oculta. Una visión mística, un retorno al uno, ya no la diversidad de lo que vemos, sino poder dedicarle tiempo a una mirada contemplativa, tranquila, sosegada. Y dice, me olvidé de mí mismo, nuevamente, recuperar la conciencia de que yo no soy el centro de este mundo. Me olvido de este yo empoderado. Me olvido de mí mismo para hundirme en el misterio hondo del origen de todo. Ahí ser ahí con los otros también, porque los otros nos van mostrando también, nos van develando ese ser con mayúscula. Con la otredad luminosa y la otredad de tierra y camino. La otredad voz y la otredad luz, cielo y tierra. Y de aquí, después de este descanso y de este mirar contemplativo, podemos encontrarnos con una soledad, que sería la otra palabra convocante, la otra protopalabra, digo yo, que me lleva a un origen, que me hace volver. De pronto me ha preguntado la voz de la soledad si andaba buscando el cielo y yo respondí quizá. Una soledad que tiene voz, una soledad que habla, una soledad que está permitida ser escuchada porque pude descansar, porque pude mirar, porque pude salir de mí y pude escuchar la soledad, la voz de la soledad, que en este caso pregunta si anda buscando el cielo. Pero la voz de la soledad pregunta muchas cosas. En este caso es si anda buscando el cielo. Bueno, esto anda buscando el cielo de aquellos que han muerto, el cielo como descanso eterno, el cielo del antiguo hogar, como decían los ancestros, los sabios ancestros orientales, la patria natal, como decía Donata, y que no se
refería solo a la patria, al lugar donde hemos nacido, sino a esta otra, donde emergemos, donde surgimos. El cielo de aquel lugar prometido, proyecto existencial, cargado de significados. Soledad que nos pone como frente a un pretransitar, a un precaminar, a un preencontrarnos con la realidad de la vida y de la muerte. Poder transitar, pretransitar la muerte que me va a tocar a mí, te va a tocar a vos, y que es real. Y que es, según San Francisco, la hermana muerte. Esto que la soledad, la voz de la soledad le preguntaba, andaba buscando el cielo, ¿qué cielo? Bueno, para cada uno de nosotros, este cielo tiene muchas connotaciones, tiene muchas presencias. Bueno, este ser ahí en soledad, ¿qué implica? Cuidado, que implica ocupación, que implica solicitud, que implica atención con el entorno que me rodea hoy en la vida, en la historia que me toca transitar. Con la vida histórica, con los otros próximos, los cercanos y también los lejanos en distancia, pero que siguen siendo próximos, porque son prójimos. El ser ahí en el mundo. El ser ahí historia. Esta soledad que tiene voz y pregunta, pero que también tiene voces y preguntas de otras soledades. La soledad mía, de la tuya y de todos los que vamos caminando en este plano conformado. Andaba buscando el cielo, para mí, para los otros, para todos los seres vivos. Y de aquí paso a la anteúltima palabra, la del camino. Y aquí recojo dos versos que dicen así. Los dos hablan del caminar y del camino. A veces uno camina entre la sombra y la luz. En la cara la sonrisa, en el corazón la cruz. Y en el último verso dice, por el camino solitario yo me puse a caminar. Por fuera nada buscaba, pero por dentro quizá. En estas dos estrofas aparece, como decía antes, el camino y el caminar. El caminar del hombre, el hombre caminante, el hombre peregrino, el hombre que busca un no sé qué que está más allá. Por fuera, nada buscando. Por fuera de lo esencial. Por dentro quizá, dice el poema. Las búsquedas humanas, búsquedas entre luces, búsquedas entre sombras. Caminos largos, encrucijadas, caminos cortos sin metas. Caminos que invitan solo a caminar. Andar el camino del hombre. El camino que lleva a los encuentros. Hay hombres que se hacen camino para que otros puedan transitarlos. Hay caminos que se transitan de noche, sin saber mucho por dónde uno va.
Caminar en la oscuridad de la noche es un gran desafío. La sombra, la noche, la oscuridad, que ciertamente nos acompañan en muchos tramos del camino de nuestra vida. No es fácil transitar la noche oscura. Esa noche oscura que transforma, esa noche oscura que nos cambia esencialmente, esa noche oscura que nos muestra en medio de la incertidumbre y las inseguridades y de las oscuridades y del no saber, nos muestra un vislumbre, que hay salida, que siempre hay salida. La elocuente noche que nos habla de algo que no se ve, pero que sí está. La sombra que oculta, la oscuridad que hace avanzar más lento, porque cuando está de noche está oscuro, oscuro para el alma, oscuro en el camino, oscuro por lo que estamos transitando, uno tiene que ralentar el tranco, ¿no? Ralentar la caminata, ya no podés ir a los apurones, a los tumbos, porque te podés llevar obstáculos por delante. Y eso a uno lo hace, yo diría, algo más sabio. Miriam, ¿te parece que yo tomé ahora un poco la palabra desde este punto que vos estás como desandando el camino al revés? Yo fui armando, a partir de lo que vos me enviaste, que era una síntesis de esto que estás diciendo, un itinerario casi como inverso. Es decir, partiendo del supuesto que para Atahualpa ese ser ahí es un ser ahí en el camino. Y es un ser ahí en el camino que hay que domar camino. Él doma el camino a través de la poesía del canto. El canto es lo que permite ir domando camino en esta lógica pascual que tiene, en la cara la sonrisa, en el corazón la cruz, el camino que es cielo, piedra y cielo. Ese domar camino va haciéndonos entrar en el descanso, porque en cierto modo va convirtiendo el camino, que es desafío, en terruño, en pago. Es decir, el descanso va dándose, para seguir con ese lenguaje fenomenológico, va dándose en el camino en la medida que ese camino va siendo domado. Y entonces él puede cantar en otro lugar: al camino que cansa prefiero el terruño. Es decir, la misma experiencia que bajo una perspectiva es camino, bajo otra perspectiva se convierte en pago o terruño. Y eso es lo que va descansando la vida. Eso es también lo que va permitiendo descubrir el cielo en la tierra. En el fondo de esa actitud depende de que se experimente ya ahora, vos decías como presencia en la ausencia, el cielo. El cielo está dentro de ti. Está dentro de ti en la medida que vayas como domando el camino, es decir, en que vayas encontrándole ese sentido profundo a las cosas que vayan integrando la vida con sentido y entonces te vayan haciendo descansar. Pero para eso hace falta mirar. Es decir, ir más allá de ese mirar sin mirar. Cuando se mira sin mirar, dice él en otra parte. El mirar sin mirar es no percibir la sacramentalidad profunda de las cosas que nos van siendo dadas. Y por lo tanto, una cierta extrañeza frente a lo que está llamado a ser pago y terruño.
Es decir, ese ser habitado de las cosas que nos van haciendo experimentar la soledad como una soledad habitada. Él utiliza muchas veces la expresión hombre lleno de soledades, es decir, lleno de una soledad habitada, donde todas las cosas van manifestando justamente su sacramentalidad profunda. Tienen un mensaje que dar, están pobladas de presencia, y nos pueblan a nosotros de presencia. Bajo esta perspectiva, entonces, el gran desafío del caminante es el de ir descubriendo que su entorno, que lo que la vida le va proponiendo en su ser ahí caminante, es don, es el cielo ya. Que esa presencia profunda en las cosas es lo que va haciendo que la vida se vaya integrando. Y si esa actitud no está, por ejemplo, en la imagen de la leña, del yuyo o de la leña verde que hace humo, pero que no calienta en el fogón, es una imagen que él toma, entonces también en nosotros está el infierno. En el fondo es toda una actitud hermenéutica mediada por el canto, lo que hace que lo que vamos experimentando, lo que nos va aconteciendo, lo que se va dando, sea cielo y no infierno, sea pago y terruño que nos permita descansar, que nos permita integrar la vida. Es decir, en esta concatenación de tus 5 palabras, yo hago el camino inverso de algún modo. Es decir, no parto del descansar, sino que parto del camino. Pero también de algún modo cierro ese círculo hermenéutico, porque las dos formas de leer esas 5 palabras fundamentales son válidas. Por ejemplo, el cielo en el fondo es las raíces. ¿Qué quiere decir para Yupanqui las raíces? Es todo aquello que de algún modo fue nutriendo sentido, fue poblando de sentido la propia existencia. Y entonces, de algún modo, el pasado, lo que podemos llamar la protología agradecida, es decir, el inicio de las cosas, lo que nos fue siendo dado en el pasado, en el tiempo, en nuestra vida, se convierte en cierto modo en motivo de esperanza. Por eso no hay que desarraigarse. Al estar en camino, no hay que desarraigarse de todo aquello que fue poblando nuestra vida y le fue confiriendo sentido, es decir, la gratitud por lo que nos ha sido dado, por la sacramentalidad profunda de los recuerdos. Y esto en el fondo es lo que trae el gozo. En la cara la sonrisa y en el corazón la cruz. Siempre va a ser un proceso permanente de transformación y de ir domando caminos. En la medida que esto lo vamos haciendo de un modo más o menos satisfactorio, el cielo está dentro de nosotros. Y ese es un proceso que vamos haciendo en soledad, pero de nuevo, una soledad habitada, una soledad poblada de presencias y de sentido. Pero un camino en el que nadie nos puede sustituir. Esa es mi lectura de las 5 palabras que elegiste en camino inverso de algún modo. Partiendo no del descanso contemplativo, sino partiendo de, en cierto modo, la agitación del camino. Al revés. Sí. Y claro, porque para poder llegar a lo alto del cerro hay que transitar un camino.
y un camino que se convierte en dificultoso el ascenso. El ascenso al monte, bueno, no tiene muchas posibilidades, hay que subir, y para llegar a la vera del cerro también hay que recorrer un camino, ¿no? Y bueno, después de transitar este camino, recién poder pararse a descansar, sí. Es como la música, De acuerdo. es como la música de la guitarra, en este caso Yupanqui es un artista de la guitarra, que vaya como surgiendo esa música, que se vaya dando, es como un trabajo laborioso, hay que dejarlo como madurar, hay que ejercitarse, hasta que vaya como aflorando esa belleza del canto, que sale casi como con naturalidad, como descansadamente. Y por eso a mí me gusta poner el acento en la imagen del camino. Somos peregrinos, homo viator, cada uno de nosotros. En mi teología yo utilizo esta imagen y yo creo que la he tomado de Yupanqui en el fondo. La imagen del camino y del santuario, en vez del cielo el santuario, pero es la misma imagen. Porque el santuario es un santuario ya ahora, que en su ausencia evoca una presencia, o en su presencia evoca una ausencia, pero también es imagen de la Jerusalén celestial, el destino último de nuestra condición de peregrinos en esperanza. Claro. En la medida en que vamos recorriendo el camino de la vida, nos vamos dando cuenta que ya ahora la vida es santuario, es decir, que el cielo ya está o va estando en medio de nosotros. Pero si no hacemos el camino, eso no lo descubrimos. Solamente cuando hemos hecho el camino nos vamos dando cuenta, vamos tomando conciencia de que todo aquello que anhelamos en realidad ya nos fue siendo dado. Y que en realidad ya estamos pregustando el cielo. Es poner el acento en el ya del todavía no propio del caminante. El camino empieza como un todavía no de aquello que esperamos. Y termina siendo un ya de lo que es todavía no. Es una cuestión de matices, pero como que el polo hermenéutico, interpretativo de la experiencia cambia. Y yo creo que ese es el proceso de transformación que estamos llamados a vivir en la vida y que Yupanqui poéticamente tan bien ha logrado plasmar en su poesía. Y también esto que vos decías, ¿no? De que este camino llega a un santuario en el aquí, en el ahora, que representa otra cosa, que representa ese paraíso, que representa ese cielo, que representa, como vos decís, la Jerusalén celestial. Bueno, uno llega ahí, llega al santuario y ¿qué hace? Agradece. Descansa. Agradece el En el camino. descanso de Dios. Es la carta a los hebreos, la epístola a los hebreos. Sí. Este mundo es camino y este mundo es santuario. Sí. Porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces siempre nuestra soledad en este mundo va a ser una soledad habitada. Además, va a siempre ser una soledad llena de poesía. Porque todo va a hablar siempre de esa palabra encarnada en el mundo. Dios, para los creyentes, siempre Dios nos está dando, se está dando. Y entonces en los caminos del mundo vamos descubriendo que el mundo es santuario de Dios, templo de Dios donde Él inhabita. Y de un modo particular en nosotros mismos, en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo dirías
para las personas que este Dios no tiene nada que ver consigo mismo conscientemente. ¿Cómo lo dirías para que a esas personas les llegue el mensaje de que vamos en camino hacia algo que es misterio y que se va mostrando mientras vamos caminando, que se va develando, que tiene rostro, que tiene nombre, que tiene figura, ¿no? No sé, ¿cómo lo dirías vos? Y yo lo diría con las palabras de Yupanqui, con el canto de Yupanqui, el cielo está dentro de ti. Sí. Me parece que está muy bien dicho, yo no lo podría decir mejor, me parece que está muy bien dicho, no solamente en este texto, sino en general en toda su poesía. Es lo que tienen justamente los poetas. Incluso en una figura, por ejemplo, que oficialmente se declarara agnóstico como Jorge Luis Borges, cuando uno lee su poesía, uno ve que su mundo está poblado también de misterio y de elocuencia. Es decir, que en esa estética poética se está hablando siempre de algo más. Aquí, tal vez con un mayor como arraigo telúrico, evidentemente. Claro. La diferencia son justamente que Borges de algún modo hace presente lo universal en la patria, por decir así, en el contexto, sobre todo de Buenos Aires. Y Yupanqui hace el proceso casi inverso, es decir, universaliza lo propio de la patria, lo propio del interior, del imaginario rural. Pero en el fondo, yo creo que la poesía, que nos permite sorprendernos y descubrir que lo que parecía no ser sino no es solo eso, es decir, la poesía que permite que el mundo nos hable y que permite que nosotros nos expresemos a través de las cosas del mundo, habla de trascendencia. Exactamente, eso, ¿no? Eso que no hace falta nombrar este Dios que vos decías, ¿no? Sino que todo está como envuelto en la trascendencia y tiene ese encanto trascendente, los escritos poéticos, también las pinturas, también las danzas, también las músicas, todo lo que hace a la expresión del arte, ¿no? Tiene esto de que nos lleva a lo trascendente. Leído teológicamente, sería el arte pone de manifiesto la sacramentalidad profunda de cosas, personas y acontecimientos. Es decir, a través de cosas, personas y acontecimientos, alguien nos habla, la vida nos es dada, lo significativo y profundo de la vida nos es revelado, y también nosotros podemos expresar esos hallazgos y autotrascendernos en esas cosas, personas y acontecimientos. Como en un gran diálogo. Sí, te agradezco mucho, Miriam, este diálogo. No sé si querés cerrar un minutito, se nos ha ido un poco largo. Yo creo que fuimos diciendo muchas cosas, ¿no es cierto?, que son como para volver sobre ellas, y sobre todo para escuchar la canción, sobre todo para meternos, sumergirnos después también auditivamente, sobre todo auditivamente, en nuestro propio silencio, en la oración, o en este canto que es oración, el cielo está dentro de ti. Claro, y viste que Yupanqui lo canta como repitiendo lentamente cada frase, viste que él no es un ritmo acelerado, entonces lo que permite es que esa música se haga carne en uno, ¿viste? Y bueno, y volvés a repetir con él. Esto que es como cuando uno le enseña un canto a un niño que le canta una partecita
y ahora lo vamos a repetir juntos. Y así lo hace él de pedagógicamente. No es una reflexión lineal, sino que tiene una circularidad justamente contemplativa en donde las cosas se retoman, pero no de la misma manera, sino con mayor hondura y mayor riqueza. Nos permite ir mirando, no solo viendo, sino mirando más y más, que es contemplar. En griego, orao es contemplar, mirar es contemplar. Te agradezco mucho, Miriam, entonces este diálogo. Sé que ahora la situación no es fácil en San Juan con el coronavirus, que se disparó ahora por allí este tema. Y esto El concepto hace uno. a vos y también a tu gente por allí. Yo creo que también esta experiencia que acá en Buenos Aires hemos vivido hace unos meses, también puede tener una gran riqueza si uno la capitaliza justamente desde esta dimensión como más creativa, interior, trascendente. Y también puede convertirse en una ocasión casi única en la vida para hacer procesos de integración profunda como la que nos sugiere esta canción de Atahualpa Yupanqui. Muchas gracias a vos, Gerardo, por haberme invitado y por haberme podido encontrar con vos, con Ata, con Donata y con este canto. Hasta pronto. Hasta pronto.